Creemos que tiene información suficiente para poder seguir el aporte de los italianos al país. Hicimos 85 genealogías breves, ¿verdad? Que es lo más grande que se ha tenido en cuanto a italianos. Y un registro tenemos de 257 inmigrantes directos. Estuve en Génova investigando en los archivos y también en Turín y en Roma y en Andornomica, que es de donde es originaria mi familia. Y pues lo interesante y sorprendente fue para mí encontrar que había barcos que venían directamente de Génova a San Juan del Norte. Eso era una cosa que yo no me esperaba. Pues. Había leído que habían capitanes que estaban aquí desde mediados del siglo XIX y esa fue como la hipótesis que yo llevaba para la investigación de ver estos capitanes, quiénes eran, de dónde venían, cómo habían llegado. Y fue muy grande mi sorpresa realmente cuando me encontré en el archivo escrito que había un barco que iba directamente a San Juan de Nicaragua. Yo no lo podía creer, pues, porque escrito ahí, San Gio de Nicaragua en una letrita chiquita, yo decía, no puede ser que esto diga Nicaragua. Los primeros que llegaron, de los que tenemos noticias, llegaron más o menos en 1830, 30, 40, ¿verdad? Y eran los que llaman los historiadores italianos la migración precoz, porque vinieron antes que la migración masiva y tuvo características diferentes. Eran comerciantes, navegantes, genoveses casi todos, genoveses en un 90%, digamos, que venían a buscar posibilidades de comercio con estos países y además, en el caso de Nicaragua, un atractivo especial era el canal, pues la posibilidad de atravesar al otro lado, pues al Pacífico. Nosotros encontramos dos casas comerciales, sobre todo establecidas ya en San Juan del Norte en los años 1840. La casa comercial Fontana y la casa comercial Angelo Solari. Ya estaban establecidos en esa época y entonces realizaban el comercio pues, con Génova. Y estableció ese comercio entre Nicaragua y Génova, porque en Génova estaban llevando una manta drill blanca que la hacían en el pueblo de Nîmes, que queda al lado de Génova, en Francia. Entonces los genoveses compraban el denim y lo teñían con el añil de Nicaragua. Después de la independencia, tanto los gobiernos conservadores como los liberales, y tanto en Nicaragua como en el resto de Centroamérica, están muy interesados en la inmigración europea, ¿no? Para desarrollo del país, para atraer gente que tuviera un nivel de preparación más grande. Y eso. Y la integración, al principio pensaron traer trabajadores, inclusive trabajadores chinos o trabajadores de otros lados, y al final no hubo necesidad, porque la inmigración italiana se fusionó con las familias nicaragüenses de una forma rapidísima. Siendo que mis dos abuelos eran inmigrantes italianos, ¿no? Tanto don José Mántica como doña Nina Berio, y siendo que todos los hijos iban a estudiar a Italia, entonces mantuvieron todas las costumbres italianas. Por ejemplo, en mi casa la comida era muy italiana, pues nos faltaba la pasta. Recuerdo que una de las especialidades eran las palomas al vino, que mis mismos tíos y mi papá salían a cazar. Eso era un gourmet. Y mi papá, recuerdo que después hacía la siesta oyendo óperas italianas, a las cuales él se había aficionado cuando estudió en Italia. Y recibía los periódicos, el Corriere della Sera, el Oggi, me acuerdo algunos de los títulos, El Mondo, los recibía y hacía la siesta leyendo las noticias y luego lo hacía circular por la colonia italiana. Estuvieron en una diversidad de actividades económicas y en algunas de ellas fueron pioneros, pues, pioneros en la navegación en el lago. Fue importantísimo el transporte y la navegación desde el río San Juan en el lago de Nicaragua y en el lago de Managua. Cuando no habían carreteras y no había ferrocarril, eso era vital, pues, y ellos pusieron vapores.
Igualmente fueron pioneros en algunas actividades agrícolas y agroindustrias, como el azúcar, pues, el ingenio San Antonio, el tabaco, donde está la familia Menicucci y los Belli, don Pedro Belli, la tabacalera nicaragüense. También en la banca hubo varios pioneros, ¿verdad? Empezando por don César Costiliolo, que fundó la primera banca, y después el señor Vita, que fue gerente del banco, y otros, pues el señor Espelas ahora, que todavía están en la banca, y Cohen, que está con las remesas familiares. No podés pasar una semana, ni como profesional, ni como ama de casa, ni como trabajador de ningún tipo, sin venir en contacto con algo que está relacionado con las familias italianas de Nicaragua. Veamos el caso de la leche. Aquí hay 3 fábricas de leche. En una es Parmalat, que es italiana. La otra es el Esquimo, de los Albos, que son italianos. Y la otra la maneja un hijo de Alfredo Rapaccioli, que también es italiano. O sea que toda la industria láctea de la leche de Nicaragua, la leche que tomamos con que nos tomamos el café esta mañana, pasó por las manos o la influencia de un italiano. Definitivamente todos los inmigrantes eran personas con mucho riesgo, eran pioneros, eran con mucha determinación, empresarios, emprendedores. Entonces no es el común de las personas, pues ellos se diferencian en este sentido. Y esos rasgos de emprendimiento se heredan también, pues, y se puede ver en los descendientes. No menor que esta influencia es la de los religiosos y religiosas italianas, especialmente en la educación. Los grandes educadores en Nicaragua han sido las órdenes religiosas y por lo menos 5 de ellas tienen, sus primeros miembros fueron italianos. Los jesuitas que fundaron el Colegio Centroamérica, el padre Crivelli y otros compañeros, el padre Cassini, muy recordado, el padre Juan Cassini, fundaron el Colegio Centroamérica y fueron los mentores del movimiento de vanguardia, del movimiento literario. Ellos fueron profesores de Pablo Antonio Cuadra, José Coronel, de Joaquín Pazos, de los grandes poetas nicaragüenses. Este libro está lleno de valores religiosos, de valores culturales, de valores familiares. La familia italiana tiene fama en todo el mundo de ser una familia muy unida. En toda la familia se da esto en común. Gente trabajadora, con una tradición de trabajo, de honradez. Todo italodescendiente lo debe de tener el libro, lo debe leer y motivar para seguir conociendo, pues, los aportes de los italianos aquí y los aportes de su familia, conocer más detalles. Como decimos, es un principio, pues. Pensamos que esto sea el principio de una investigación más profunda y más amplia para poder abarcar, pues, la totalidad de los inmigrantes italianos en nuestro país y su aporte.